caminar por primera vez y como una experiencia a considerar para el futuro en esta carpa que posteriormente la convertimos en la antesala del museo y que hoy va a tener lugar el certamen de bandas que ya es un clásico dentro del programa Adran de la Semana Santa de Viveiro. Van a actuar 4 bandas, cada una de ellas va a interpretar 4 piezas y vamos a dar comienzo a este primer concierto con la banda Tau de la Tercera Orden Franciscana de Viveiro. Esta banda nace en el año 1976 por iniciativa del hermano mayor Manuel Vázquez, que la propone al discretorio y sale por primera vez en el año 1977 en la procesión del Eceomo el Domingo de Ramos. Desde entonces ya ha visitado innumerables ciudades como Santander, Santiago, Celanova, etc., en donde siempre van con entusiasmo a dar lo que mejor saben hacer, que es su música de procesión, de bandas, de tambores, cornetas y gaitas. Me hace ilusión nombrarlo de las gaitas, porque hace pocos días estuvimos en Sevilla, donde la otra banda, la de la Misericordia, dio un concierto magnífico, y allí en la iglesia de San Ignacio de Loyola le pedían a esta banda que por qué no había gaitas. Pues bien, la banda Tau en su composición tiene tambores, cornetas y gaitas. Hoy nos van a interpretar 4 piezas que son Canticón, Perdónanos Señor, Perdona a tu pueblo e himno franciscano. Aparte de estas piezas, tiene muchas, incluso algunas compuestas para ellos, por Antonio Amigo, que fue director de la banda hace muchos años de Viveiro, y es el autor del himno eucarístico de la ciudad de Viveiro. Con todos ustedes, un fuerte aplauso, la banda Tau de Viveiro.
segunda intervención va a correr a cargo de la banda naval. Esta banda naval nace en el año 2002. Quiere decirse que este año están a cumplir los 20 años. Es una banda que acoge a músicos con conocimientos musicales y a otros sin conocimientos musicales que nos va formando. Nace con la ilusión, después de haber oído a las bandas de la cintura romana de la Macarena o de las cigarreras de Sevilla. Grandes ilusiones, pero no quedan al azar. El director precisamente musical de las cigarreras de Sevilla, Vicente Moreno, es su director oficial, gran maestro, pero aparte de este gran maestro, tiene otras direcciones musicales parciales, como son Inmaculada Costa, Uxío Dayan o Dovale Balseiro. Digamos, esta banda tiene cumplidas algunas ilusiones y otras muchas se marchan. Por ejemplo, una ilusión ya cumplida es haber actuado en la Basílica de la Macarena de Sevilla. Eso para ellos fue un concierto extraordinario donde tocaron, entre otras piezas, El Corazón de Jesús. Hoy nos van a interpretar también 4 piezas, que son Estela Maris, Y tú, Estrella, Ave María y Dulce Nombre de María. Un gran aplauso para la gran banda naval.
Hola, buenas noites. Gustaríame aproveitar este minutiño de micrófono para, a primeira cousa, agradecer á Xunta de Cofradías a invitación para participar neste certamen despois de 2 longos anos. Un certamen que temos con moito cariño apuntado no noso calendario anual de actuacións e que é moi importante para nós. Perdón, non estou moi afeito a falar en público, entonces, cóstame. 2 anos de pandemia que, aparte de cambiarnos a vida a todos, fixo que moitas persoas quedaran no camiño. E hoxe gustaríame moito ter a todas esas persoas presentes aquí con nós. 2 anos tamén onde moitas bandas non aguantaron tanto tempo de inactividade e tuveron que deixar de soar a súa música. Nos tivemos suerte e se estamos hoxe aquí gracias ao Concello de Viveiro tamén que nos proporcionou algo indispensable para seguir a nosa actividade, que é un local para poder ensayar. Moitas gracias, Concello de Viveiro, estamos moi agradecidos. E gracias ao Concello de Viveiro e gracias tamén a todos estes músicos que hoxe me acompañan aquí, que levan traballando moito, sobre todo un traballo que quero mencionar especialmente, que é a da nosa directora Ima, que despois de 2 anos preparándose para ponerse adiante, e asegurolles que non é fácil ponerse adiante, conseguiu aparte unir un grupo, motivalo, e así desta maneira podemos seguir coa nosa música. Gracias. E por último, xa non quero demorar máis a actuación da seguinte banda, dos compañeros da banda de Misericordia. Quero desexar, máis que nada, que moi pronto esa guerra injusta, cruel, totalmente injustificada, seña moi pronto un mal recordo, e ter hoxe presente a todas esas familias que están pasando tan mal. Moitas gracias e boas noites.
Tenemos ante nosotros una gran banda de Ferrol, la agrupación musical Nuestra Señora del Carmen. Nace en el año 2015 y en ese mismo año, celebrando la patrona de Santa Cecilia en noviembre, hacen, digamos, su presentación oficial. Tienen en su haber más de 40 marchas y muchas de ellas de compositores ferrolanos. La dirige Pedro Manuel Pacheco, que dirige también las cigarreras de Sevilla y los gitanos de Sevilla, pero a nivel de Ferrol la dirige Iago Vázquez. Esta gran banda, podemos decir gran banda porque así la reconocemos, tiene su venera en la Virgen del Carmen. Se les conoce como los marineros de la fe. Y allá por donde van, sea en el norte, en el sur o en el centro de su actuación en España, cuando les va a tocar salir a interpretar sus piezas, dicen que suene el Carmen. Aquí en Viveiro también vamos a decir que suene el Carmen. Y hoy esta sonoridad nos la van a hacer a través de las 4 piezas que van a interpretar, que son Pescador de Hombres, Reina de Reyes, Estrella Reina del Cielo y Caridad del Guadalquivir. Que suene el Carmen.
Bueno, pues nada, antes de despedirnos queríamos también, en voz de nuestra agrupación, dar las gracias a la Junta de Cofradías y Hermandades de Viveiro por contar con nosotros una vez más. La verdad que es un verdadero placer estar en esta ciudad, estamos muy orgullosos viendo esta ciudad. Fue nuestro primer Jueves Santo en esta ciudad y la verdad que guardamos un grato recuerdo. Por lo cual, nada, en nombre de todos los músicos del Carmen, muchas gracias, ¿vale? Antes de que nos despidan con una última pieza, agradecer nosotros vuestra venida aquí a Viveiro, porque nos complacéis con vuestra música, con vuestro buen saber de cultura musical, y lo agradecemos enormemente. Agradecer a las bandas de Viveiro, que por ser nuestras no las dejamos de valorar en la medida que se merecen. Y como un pequeño recuerdo, vamos a entregar a cada una de las bandas pues un pequeño recuerdo de vuestra estancia aquí en este certamen de bandas que ya es un clásico dentro de nuestra Semana Santa de Viveiro. Rogamos la presencia de algún representante de la banda Tau de Viveiro y le entregará el agasallo José Laje, que además con mucha honra por ser de la tercera orden. También la presencia de un representante de la banda naval que entregará su recuerdo, Jesús Fernández, teniente alcalde y además miembro de la Junta de Cofradías. Y entrega su recuerdo Begoña Moreiras, también miembro de la Junta de Cofradías. Entregará a la banda Nuestra Señora del Carmen de Ferrol. Y antes de que termine con la despedida, con la pieza de despedida, convocaros a todos ustedes para la siguiente cita del programa Agral, que será el viernes día 1 en la iglesia de Santa María con el coro del Conservatorio de Viveiro. Buenas noches.